Eso sí, esta mañana yo estoy súper entusiasmado de poder volver a exponer este libro épico de Hebreos. Es un libro dirigido a un grupo de personas que habían conocido a Jesús. Jesús, quien es el cumplimiento, Jesús, la sustancia de todos los ritos y todos los símbolos que los judíos habían experimentado a través de los siglos, especialmente cuando presenciaban los sacrificios que se daban en el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación entre los judíos. Aparentemente este pueblo que había conocido a Jesús también estaba experimentando una presión y una persecución para que ellos abandonaran su confianza en Jesús, para que ellos pues dejaran de causar tanto revuelo a su alrededor y nuevamente se conformaran a las prácticas del judaísmo. Y el propósito de este libro es exhortar a estos hebreos y a nosotros también a que no retrocedan ni siquiera un paso atrás. Eso fue un poquito redundante, pero me lo perdona. Porque la verdad es que el sistema de sacrificios animales en el templo nunca tuvo el poder ni la capacidad de verdaderamente quitar el pecado. ¿Usted sabía eso? Sino que la intención del uno tener que enfrentar la estampa gráfica de un sacrificio animal, que es algo visual, es algo auditivo, ciertamente el sentido del olfato. La estampa de tener que presenciar un sacrificio animal era apuntar a la llegada del verdadero sacrificio a través de Jesús, el Mesías. El único sacrificio suficiente como para quitar nuestra culpa permanentemente. Permanentemente, sin necesidad de repetirse. Y es por eso que nuestra serie se llama Jesús es superior. Y la verdad es que yo quisiera detenerme para poder resumir todo lo que hemos hablado con lujo de detalle, pero este libro es tan profundo y el estilo del libro es tan elevado que si usted ha llegado hoy por primera vez, pues me temo que el resto de nosotros hemos estado recibiendo un plato fuerte las últimas semanas. Y imagínense, y perdóneme porque ¿qué hora es? Son las 11:44. Es como si estuviera en un restaurante y le sirven un filet mignon. ¿A quién le gusta el filet mignon? Amén. ¿A quién le gusta medium rare? Imagínese que se lo sirven así medium rare y usted está en pleno primer bocado, que tiene esa explosión de sabor en su boca, con los jugos y lo está disfrutando. Y un minuto después que le sirven el bistec, llega el mesero y le pregunta, ¿cómo está todo? Es que uno responde. ¿Verdad? Es como si los entrenaran para que vinieran en ese momento. Pues así estamos nosotros ahora. Si me pregunto cómo está todo, yo creo que todos estamos... Así que perdonen si el resumen que le voy a dar se siente breve. El autor de este libro, que en ningún punto se identifica, él dedica la carta a construir, como dijo Joel la semana pasada, una serie de argumentos para mostrar que Jesús es más digno de confianza que todas las tradiciones que los estaban llamando de nuevo. Y como vimos el domingo pasado, con esos argumentos el autor está construyendo una columna sólida, una columna de confianza, y como si fueran los bloques de concreto y el cemento que los pega, esta columna se compone de una combinación de proclamaciones y advertencias. Proclamaciones y advertencias. Proclamaciones tales como que Jesús es la palabra final de Dios al mundo. No viene otro Salvador, no viene más nadie. Jesús es superior. Jesús es la última palabra del Padre. Este Jesús es una figura única, el único que puede ejercer todos los oficios a la vez de profeta, sacerdote y rey. Yo les dije a ustedes sobre el rey Usías hace par de semanas, un rey que quiso meterse a sacerdote y el Señor lo juzgó porque no tenía permiso para eso. Quien único puede combinar todos los oficios juntos es Jesús. Y este Jesús es superior a todas las figuras centrales del judaísmo que tanto eran respetados y tan venerados eran. Y pues esas son las proclamaciones. También hemos estado recibiendo advertencias. Advertencias tales como ese Jesús en el cual confían, no se desvíen de confiar en Él.
No se dejen llevar por la corriente. Y si ya han experimentado el poder de Dios en sus vidas, cuando vuelvas a pasar dificultades, no permitas que tu corazón se endurezca por la incredulidad. No dejes que la incredulidad endurezca tu corazón, porque si tú eres de Dios, Dios te va a disciplinar para que aprendamos a creer y confiar en Él. Es increíble. La disciplina del Señor para sus hijos resulta en que mejoramos, resulta en que confiamos más en Él. Y entonces estuvo la advertencia que recibimos el domingo pasado. Básicamente, no nos podemos dar el lujo de ser cristianos inmaduros. Esa opción no existe para el verdadero creyente. Ser inmaduro no es una opción. Todo lo que está vivo crece y madura. ¿Verdad que sí? Yo llevo 24 años de matrimonio con Carmen y 24 años después de casarme con ella, yo no le hago los mismos regalos que le hacía cuando llevábamos un mes de novios. Porque la conozco mejor. No le voy a traer un peluche. Yo sé lo que le gusta ir a España. No. Así que de esa misma manera, mientras más andamos con nuestro Señor, mejor le debemos conocer. Es un producto natural de nuestro amor por Él. Y eso nos lleva al capítulo que vamos a cubrir en esta mañana. Así que les voy a pedir que busquemos en Hebreos 7. Vamos a leer a Hebreos 7 entero en esta mañana. El nombre de la prédica de hoy es Jesús superior a Abraham y Aarón. Aquí el autor de Hebreos se está metiendo con más figuras queridas del judaísmo. Es como si yo fuera a hablar con la mayoría de los sudamericanos y me fuera a meter con Simón Bolívar. Cuidado con lo que trae. Hoy quiero hacer algo que para mí se siente completamente contraintuitivo. Es algo que yo siempre evito hacer. Algo que yo he consultado con personas que saben que saben de la iglesia y me dicen, no hagas eso. Hoy lo quiero hacer. La mayoría del tiempo cuando me toca un texto que es extenso y es complicado, yo evito leerlo entero al principio. Más bien a mí me gusta exponerlo mientras voy predicando. Y cuando les pongo siempre uso una versión más simple y más sencilla de entender. Por ejemplo, uso mucho la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, en esta mañana yo tengo la impresión de que tenemos que tomar el tiempo necesario para leer este pasaje. Y yo espero que ustedes estén listos para acompañarme en esto. Porque va a ser un poquito largo, van a ser 28 versos. Vayan preparando sus corazones, vayan preparando su attention span. Va a ser complejo. Pero yo estoy convencido de que no importa cuán complejo sea, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo estoy completamente seguro de que si nosotros leemos este pasaje entero juntos, aunque sea en la versión formal y más elegante y un poquito más difícil de entender, yo creo que Dios va a manifestar su poder mucho más a través de su palabra que cuando yo la trato de explicar. Amén. Amén. Esta es la palabra del Señor, viva y eficaz. Así que vamos a hacer un esfuerzo especial para prestar atención. En este libro ya van por lo menos 3 veces que se menciona que Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Una orden exclusiva. Y este pasaje nos va a explicar qué es lo que hace a esta orden tan exclusiva. Hebreos 7 nos dice así, la Biblia de las Américas. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham llegaba de haber ganado una guerra en contra de unos reyes, de haber matado y haber vencido unos reyes. Y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, el botín, cuyo nombre, estamos hablando del nombre de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia. Las dos palabras en hebreo, Melquisedec,
rey justicia. Y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad, perpetuidad para siempre. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen el mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas, bendijo a Abraham. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún Leví. Leví es bisnieto de Abraham, que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todo eso lo vamos a explicar, no se preocupen. Continúa el verso 11, dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, de Jesús. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. El mandamiento anterior, la orden anterior, se considera débil e inútil, por lo tanto, es anulada. El verso 19 dice, pues la ley nada hizo perfecto. La ley nada hizo perfecto. Y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, por todo lo que se ha dicho hasta ahora, Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre.
el Señor nos acaba de hablar a través de su palabra. Y Señor, nosotros te damos gracias por el gran sumo sacerdote que tú has provisto a través de tu Hijo Jesús, nuestra única esperanza. Amado Jesús, cuando tú te sentaste a la mano derecha del Padre, fue porque pusiste fin al sistema de sacrificio, porque tú te ofreciste a ti mismo y tu sacrificio es insuperable. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender la profundidad de lo que esto significa para nosotros y de lo que esto implica para nosotros. Ayúdanos también, Señor, a descansar en ese sacrificio completo e insuperable en el nombre de Jesús. Amén. Yo empecé a tocar guitarra a los 10 años de edad. Lo cual quiere decir que he estado tocando guitarra por 15 años más o menos, ¿verdad? Nadie me cree. Llevo 38 años tocando guitarra. Y bueno, yo no he sido el músico más disciplinado del mundo, pero y por eso desafortunadamente no soy tan buen guitarrista como podría ser, pero si hay algo que yo sí le puedo decir es que a través de los años yo he aprendido a apreciar la diferencia entre una guitarra barata y una guitarra bien hecha, ¿verdad? Yo he aprendido a apreciar esas diferencias. Hace casi 20 años yo trabajé en una tienda de música que junto a los instrumentos de calidad pues también tenía la línea barata, la línea chipichapi, la económica de las guitarras que son hechas en la China y en Indonesia. Una de las cosas más difíciles con una guitarra barata es que se quede afinada. Es mantenerla afinada. Cuando ya por fin tú alineas todos los planetas y logra que esté afinada y tocas un acorde y suena afinado, pues tocas otro acorde más abajo en el diapasón y suena completamente desafinada y tienes que hacerlo todo otra vez. Si la dejas en el frío, se desafina. Si la dejas en el calor del baúl del carro, adivina, se desafina. Si la miras mal, se desafina. Por eso nosotros los empleados nos íbamos a la parte de atrás del almacén y nosotros jugábamos béisbol con las guitarras baratas. No me miren con esa cara de religioso como si ustedes nunca hubieran hecho nada. Bueno, en verdad. En contraste, están esperando que diga que no pasó, sí, eso pasó de verdad. En contraste, hace casi 2 meses yo visité una tienda de música en Carolina del Norte y yo tuve la oportunidad de probar una guitarra acústica como la que estoy tocando hoy, solo que era de una marca exclusiva, importada de Australia. Una guitarra que está tan bien hecha, una guitarra tan hermosa, una guitarra tan musical, que aunque la mires mal, hace música. La música se hacía sola, sonaba hermosa, y entonces el trabajo de construcción, la ebanistería a través de la cual se construye la guitarra, es tan buena que es livianísima. Una guitarra hermosa, y yo no la sentía, no pesaba. Cuando ya uno tiene 40 y pico de años, uno no quiere una guitarra pesada. En verdad. Yo estaba en las nubes, yo estaba tocando todo lo que sabía, estaba tocando por todos los lados y sonaba completamente afinada a través de todo el diapasón y estaba en un mundo de ensueño hasta que me dijeron cuánto costaba la guitarra. Cuando me dijeron cuánto costaba la guitarra, yo le di un besito, la puse donde iba. Yo he estado pensando en esa guitarra desde entonces todos los días. Con el corazón roto. Y bueno, créame, yo estoy muy agradecido por la guitarra que tengo, pero una vez uno tiene la experiencia de conocer algo superior, pues se hace difícil volver atrás. Y quizá cuando leímos el pasaje de hoy, usted pensó, eso está difícil de entender. Pero yo quiero que sepan que a través de todo ese lenguaje técnico, a través de todo ese lenguaje teológico, a través de todo ese lenguaje rebuscado, el pasaje de hoy nos está haciendo una exhortación sencilla. Si ya tú has conocido lo que es superior, no des marcha atrás a lo que es inferior.
Así de fácil. Y yo creo que el mensaje principal de esta mañana se puede aplicar tanto a las personas que vienen de un trasfondo religioso como a las personas que no tienen ese trasfondo religioso. El autor de Hebreos nos está diciendo que Jesucristo nos ofrece a todos una oportunidad única e insuperable de restablecer nuestra relación con Dios y de traer sanidad a nuestras vidas quebrantadas. Por lo tanto, no te conformes con menos. Yo voy a tratar de desmenuzar el pasaje lo mejor posible en el tiempo que me queda, pero la buena noticia es que yo no voy a estar dirigiendo mi atención a todos los detalles teológicos de los 28 versos, sino que me quiero fijar en el mensaje principal del mensaje. Les dije anteriormente, el propósito de este capítulo es dejarnos saber que Jesús es un sacerdote superior, un mediador superior, un representante superior delante de Dios y que es superior a los sistemas de sacerdocio del judaísmo en el Antiguo Testamento y que también es superior a todos nuestros intentos personales de que Dios nos quiera, nos acepte y nos ame a través de nosotros portarnos bien. Jesús es superior a eso. En los tiempos de antes, cuando para bien o para mal la gente era más religiosa, el concepto de que necesitamos un mediador entre Dios y nosotros, pues quizás no era tan raro. Ahora uno lo dice y la gente te mira raro como si tuvieras 3 cabezas. Pero en este día, ni siquiera muchos de los que van a la iglesia se dan cuenta de esa necesidad, de que necesitamos un mediador entre nosotros y el Señor. Nosotros creemos que nos podemos presentar delante del Señor con la cara fresca y que todo va a estar bien. Hay una gran falta de conocimiento sobre lo que es nuestra situación, la situación natural de toda la raza humana. Nosotros creemos que Dios nos tiene que aceptar por el simple hecho de que nos aparecemos en su puerta, pero nuestra situación es que necesitamos un sacerdote que sea nuestro mediador, porque necesitamos salvación. Ahora, cuando yo digo la palabra salvación, la mayoría de nosotros nos desconectamos. Ok, estamos salvos. Pero hágase la pregunta, ¿de qué necesitamos ser salvos? Si usted me dice que necesita ser salvo del diablo, nuestro problema principal no es Satanás. Nuestro problema principal no es que a la gente en el trabajo le caemos mal. Nuestro problema principal es que nosotros hemos nacido dentro de una raza caída, corrupta, pecadora, y en esta capilla puede que hayan personas que no crean en la existencia del pecado, pero ese escepticismo se desvanece tan pronto le roban la cartera. Entonces nos damos cuenta que el mal sí es una realidad. La Biblia nos dice que el mal no es algo que se aprende por el ambiente, ni que es producto de la sociedad, sino que el mal, el pecado es un problema que viene de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Salmo 53, 1 al 3 nos dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Entonces comenta sobre la raza humana, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Aquí el salmista no está usando hipérbole, verdaderamente significa que no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Eso incluye a mi hermosa hija de 9 años. Y si lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra naturaleza es verdad, entonces estamos en una situación desesperada porque el Dios que nos presenta la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, no es el abuelito cósmico, consentidor que todos quisiéramos que sea. La Biblia nos dice que el Padre vive en luz inaccesible. Y Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso es un problema serio. Porque cuando nosotros definimos el pecado de acuerdo a la Biblia,
nos damos cuenta que todos aquí estamos en posición de recibir juicio de Dios. Todos nosotros aquí. Él nos podría juzgar ayer y tendría la razón. Porque todos somos culpables de rebelarnos en contra de lo que Él ha mandado en su palabra, ya sea en lo que hacemos, en lo que decimos o en lo que pensamos. El pastor John Piper escribe lo siguiente: hasta que esto esté claro y fijo en nuestras mentes, nada en el libro de Hebreos nos va a hacer sentido. El problema principal en el mundo y en nuestras vidas no es que tengamos malos matrimonios o hijos descarriados o presiones financieras o que nuestra salud esté empeorando o que nuestra sociedad se esté degenerando. El problema principal en el mundo, el problema de todos, es figurar cómo nos vamos a reconciliar con Dios para que podamos escapar de su terrible ira en el día del juicio. ¿Ha sido más claro? Si usted no es de crianza religiosa y este lenguaje sobre pecados, sacerdotes, mediadores, pues le está raro, yo le diría que quizá usted no está seguro o segura si creer que la humanidad es verdaderamente de naturaleza corrupta. Pero no hay manera de negar el hecho de que nuestra sociedad está quebrantada. Lo vemos donde quiera que miramos. Quizá no se siente convencido de que el pecado es la causa principal, pero cuando nosotros notamos que en las noticias el pan nuestro de cada día es la violencia, es la injusticia, es el abuso, es imposible pretender que nosotros no vemos las consecuencias y los síntomas de los problemas día tras día. La situación de nuestra raza es grave y también sería una causa perdida si no fuera por el hecho de que Dios ha hecho provisión para poder corregir nuestro problema en la raíz. Esta provisión es el hecho de que Jesús, el Hijo perfecto de Dios, está disponible para actuar como sacerdote y mediador de todo el que cree en Él y le recibe. ¿Se da cuenta de la oferta que hay? ¿Se da cuenta? Lo voy a decir otra vez porque no me oyeron. Jesús, el Hijo perfecto de Dios, está disponible para ser mediador entre usted y el Dios de santidad. El Dios que le puede consumir con su mirada. Una vez más es necesario que nos demos cuenta que es seria y es grave. Porque nosotros no tenemos la capacidad de borrar nuestra culpa delante de Dios. No podemos. A menos que nosotros podamos vivir en obediencia perfecta por fuera y por dentro de aquí en adelante. Buena suerte. Sencillamente nosotros no tenemos la opción de creer que todo el bien que nosotros podamos hacer va a poder balancear nuestra desobediencia, porque Dios es perfecto, es santo, es diferente y lo que Él exige es perfección. ¿Cómo le está oyendo usted siendo perfecto? Habacuc 1:13, hablando de Dios, dice lo siguiente, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Por lo tanto, para esta situación que es extremadamente desesperada, pues se necesitan medidas extremas. Se necesita un mediador, se necesita un sacerdote que no sea un sacerdote cualquiera, sino que pertenezca a una orden superior. Cuando visité a España la semana pasada, que fuimos a muchos castillos, fuimos a un monasterio, se hablaba de la orden agustiniana, se hablaba de la orden de Jerónimo. Y para mí todo eso es nuevo porque yo no me crié en medio del catolicismo romano. Mi esposa sí, pero yo no. Pues la orden a la cual pertenece Jesús como sacerdote es una orden superior a todas las demás. Y quizás en las últimas semanas usted ha notado las veces en que el autor cita el Salmo 110, cuando dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se está refiriendo a Jesús, habla de Jesús. Dice que Jesús ha sido declarado sacerdote no según el orden de Aarón, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino según el orden diferente de Melquisedec.
Pues el capítulo de hoy pues comienza hablando del trasfondo histórico de este Melquisedec, y en los primeros 3 versos pues nos hace un resumen de lo que pasó en Génesis 14. Busque Génesis 14, lea sobre todo lo que sucedió. Abraham tuvo que salir a batallar en contra de unos reyes nómadas que le habían secuestrado a sus parientes. Pues Abraham tuvo que salir, repartir fuerte, venció a los reyes, volvió triunfante, y después que él sale, después de derrotarlos, dice Génesis 14 que alguien especial sale a su encuentro. Es especial porque esta persona es algo que para el resto de la población estaba prohibido: ser sacerdote y ser rey a la vez. Y esta persona era sacerdote y rey a la vez. Se llama Melquisedec, como les dije. Es una combinación de 2 palabras en hebreo: Melk, rey; Sedec, justicia, rey de justicia. También se le llama rey de Salem. Salem. En árabe, Salaam. En hebreo, Shalom, paz, rey de paz. Es una persona de quien no se discute ninguna genealogía. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento, pero siempre que se menciona a una persona importante en el Antiguo Testamento, le van a dar la línea entera de la genealogía de la persona. Va a decir que esta persona, fulano, hijo de sutano, hijo de perencejo, y va a seguir por ahí para que sepan toda la línea de la persona. Era bien importante para el lector judío. Pero no es así en el caso de Melquisedec. Por lo tanto, eso hace que el autor lo considere como una persona sin principio ni fin, con un sacerdocio que sigue para siempre. Pues este Melquisedec encuentra a Abraham y lo bendice ofreciéndole 2 cosas: pan y vino. Piense, medite por un momento. Rey de justicia, rey de paz, sin principio ni fin, rey y sacerdote, bendice con pan y vino. ¿Se le parece a alguien? Esto no es el Nuevo Testamento, esto es el Antiguo Testamento, es el libro de Génesis. Yo no estoy diciendo que Melquisedec es Jesús, pero si estamos mirando con los ojos abiertos, nos vamos a dar cuenta de que Dios sí nos ha estado apuntando hacia su Hijo Jesús miles de años antes de su encarnación en Belén. Si nos fijamos. Porque la grandeza de Jesús no tiene comparación. Él es superior a los ángeles, a Moisés, a Abraham, a Leví, a Aarón. En los versos 4 al 10 el autor continúa después estableciendo la superioridad de Jesucristo, porque si Jesucristo es superior a Melquisedec y Melquisedec es superior a Abraham, pues consiguientemente Jesús es superior al resto de las personas. Porque cuando Abraham se encuentra a Melquisedec, demuestra que Abraham se somete a él cuando le entrega el diezmo de su botín de guerra. Y después que Abraham entrega sus diezmos, Melquisedec lo bendice. Y el verso 7 nos dice que el que tiene poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Esta es la parte donde se pone difícil. Hágame un favor, haga así. Ok, y entonces me presta atención porque esta es la parte donde se pone difícil y donde usted empieza a recordar otra vez el filet mignon del cual hablé al principio. El verso 10 nos dice que si Melquisedec es superior a Abraham, pues eso también incluye al sacerdote Leví, porque Leví es descendiente de Abraham. No se complique mucho. Simplemente significa que Jesús es superior a todas estas otras figuras. Es básicamente lo que dice. Jesús ha sido declarado un sacerdote según la orden superior de Melquisedec, porque Jesús, como no muere, como es inmortal, es de una naturaleza superior a cualquier otro sacerdote en la tierra. ¿Por qué necesitamos una persona tan diferente? Porque nuestra situación es desesperada. Necesitamos un Salvador único. El verso 11 nos plantea lo siguiente. Si el sacerdocio de Leví, y ya aquí estoy leyendo de la nueva traducción viviente,
si el sacerdocio de Leví sobre el cual se basó la ley hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario entonces que Dios estableciera un sacerdocio diferente con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón? Los próximos versos 12 al 15 nos dice que iba a ser necesario cambiar el sacerdocio, un cambio que solo fue posible a través de Jesús, porque como dice los versos 16 al 18, dice, Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley de requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. El sacerdocio de Jesús es único, porque Él vive para siempre. El samita lo señaló cuando profetizó, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado. ¿Por qué? Por ser débil e inútil. ¿Usted ve por qué Dios anuló el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Usted se da cuenta de la razón por la cual nosotros no podemos expiar nuestra culpa delante de un Dios perfecto? Usted puede apreciar la razón por la cual no importa cuánto tiempo usted pase con terapistas, que son la versión moderna de los sacerdotes, usted nunca se va a poder deshacer de la noción de que hay algo dentro de nosotros que sigue mal, que sigue quebrantado. La razón es que cuando nosotros basamos nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra identidad en nuestros propios esfuerzos, lo único que podemos ver al final es el hecho inescapable de que nos quedamos cortos. Ya que como dice el verso 19, la ley nunca perfeccionó nada. Denme un momentito pentecostal y repita conmigo, la ley nunca perfeccionó nada. Lo pueden repetir, la ley nunca perfeccionó nada. Si usted desea de restablecer y restaurar su relación con el Señor, no puede ser basado en su obediencia a Dios. No puede ser basado en lo bien que usted se ha portado. Porque todo lo que nosotros creemos que hemos logrado se va a derrumbar y se va a arruinar en el momento que fallemos. Y no es si va a pasar, es cuándo va a pasar. Nuestra esperanza delante de Dios no puede estar basada en nuestro propio desempeño, sino en el desempeño 100% perfecto de otra persona que fue mostrado en nuestro lugar. El resto del verso 19 dice, ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. O sea, el producto de confiar en esa mejor esperanza es que podemos acercarnos a Dios con confianza. Y esa mejor esperanza permanece no porque somos fieles, sino porque Dios estableció a Jesús, el mejor Melquisedec, a través de un juramento. Dice, debido a ese juramento, en el verso 22, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Y esas son las mejores noticias que nosotros jamás podríamos haber oído. Porque nuestra situación es que mientras nosotros vivamos vamos a fallar. Mientras nosotros vivamos vamos a meter la pata. Mientras yo esté vivo voy a pecar. ¿Usted sabe cuándo Dios va a lograr que yo deje de pecar? El día que yo muera. Por eso vamos a necesitar una provisión especial, un mediador, un intercesor que nos represente para siempre. Lo cual nos lleva a nuestra conclusión, y voy a abundar en esta conclusión mientras le pido al equipo de adoración que pase al frente. Eso me incluye a mí.
la conclusión de hoy nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? Todos traemos una situación. Yo traigo una situación. Y mi situación es el hecho de que a pesar de que Dios me está cambiando, y sí lo está haciendo, gracias al Señor, a pesar de que Él me está cambiando, por más que yo trate, en algún momento yo voy a fallar. Yo voy a pecar en contra de mi esposa, voy a pecar en contra de mis hijos, voy a pecar en contra de mi Salvador. Y en este momento en que nos acercamos a Dios para responder a su amor y para participar en el sacramento de la comunión, es críticamente importante que lo hagamos sabiendo que somos pecadores, dignos de castigo y en necesidad de un Salvador. Y de hecho, si no estás seguro que estás 100% de acuerdo con lo que estoy diciendo, yo te ruego que no pases al frente a tomar la comunión solo por costumbre. Porque si no estás apreciando lo que Cristo ha hecho por ti, pues entonces estás despreciando lo que Jesús hizo por ti. Y Él se reserva el derecho a juzgarte por esa razón. Lo podría hacer ahora mismo, si así lo desea. Pero no es necesario que te quedes en esa posición. Del verso 25 en adelante nos dice que Jesús puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Si no estás seguro de lo que significa confiar en Jesús como tu mediador, como tu Salvador, como tu representante, bueno, siéntete en libertad de hablar con cualquiera de las personas que están levantando su mano ahora mismo. ¿Con quién puedes hablar? Para eso estamos, no te quedes donde estás. Ahora, si en esta mañana tú reconoces que delante de un Dios perfecto tú te quedas horriblemente corto y que tu única esperanza es Jesús, pues yo te invito a que pases al frente para que recibas la gracia de tu Señor, mientras recuerdas cómo Él ofreció su cuerpo y derramó su sangre en tu lugar. Así que estemos de pie.